Disculpen la demora, pero recién llegó a la calle. Recording in progress. Bueno, hoy vamos a ver la clase número 11, que es la clase que está dedicada al sector público. Bien, cuando nosotros estudiamos la ecuación macroeconómica fundamental, definimos con la letra G a la participación del sector público en la economía, por lo menos la macroeconomía. Y les aclaré que esa letra G significaba el concepto de consumo público. En realidad, el consumo público es una de las muchas formas en que el Estado puede intervenir y gastar en la economía, pero no todas esas formas se computan como G en la ecuación macroeconómica fundamental. De todas maneras, antes de empezar a meternos en las relaciones macroeconómicas, vamos a hacer un planteo sobre cómo es la participación del Estado en la economía de acuerdo a la teoría moderna y qué es lo que se tiene en cuenta para su análisis. En primer lugar, vamos a enfocar la participación del Estado en la economía a partir de un triple concepto. Lo vamos a enfocar como una función de producción, que es lo que produce valor social. Ahora vamos a ver qué significa producir valor social, que no es lo mismo que producir valor económico, que es lo que tiene que hacer la actividad privada. El segundo concepto, vamos a enfocar toda esta actividad de la función de producción como un sistema interrelacionado con el resto de la economía y con el resto de la sociedad. Y en tercer lugar, vamos a enfocar no solamente como una función de producción, sino como un sistema, sino que además como un enfoque de la cadena de valor, en donde lo que hace el Estado es justamente, a través de los distintos eslabones en los que interviene, es crear valor social a través de sus cuatro funciones, que la vamos a definir ahora. Entonces vamos a empezar por ver la función de producción del Estado. La función de producción del Estado es crear valor social. ¿Cómo lo hace? A través de cuatro actividades que el Estado realiza, que se conocen en las finanzas públicas como las cuatro funciones del Estado moderno. El Estado interviene en la economía produciendo bienes y servicios. El Estado interviene en la economía produciendo políticas de estabilización del ingreso. Ahora explicamos cada una. El Estado interviene en la economía produciendo políticas que distribuyen el ingreso, y el Estado interviene en la economía produciendo políticas que ayudan a sostener el crecimiento y el desarrollo. Ya hemos visto en otras clases, por ejemplo en la clase 9, cómo el Estado puede intervenir en la política de manejo del crecimiento y del desarrollo. En otras materias se estudia cómo puede intervenir en la distribución del ingreso. No es el objetivo de esta materia, pero se les explica, básicamente, es un curso de economía, entonces en cursos de finanzas se puede analizar la participación del Estado para ver cómo interviene la distribución del ingreso. Sí le vamos a enseñar en la clase 15 a medirlo todo esto. Ahora bien, a partir de estas funciones, el objetivo es producir una situación en la que la sociedad, después de la intervención del Estado, esté mejor que antes de la intervención del Estado. Y esto es lo que actualmente significa crear valor, es decir, intervenir en la sociedad a través de la cadena de valor. Pero este valor es un valor de carácter social y no un valor de carácter económico. ¿Es contradictorio? No. El valor social muchas veces se mide de forma similar al valor económico. Lo que pasa es que no es lo mismo. Muchas veces el valor social es algo más amplio que el valor económico. El valor económico, desde el punto de vista del pensamiento de lo que es la actividad privada, está mostrando que la creación de valor significa crear nuevos mercados o reducir costos en los mercados ya existentes. Entonces, de una manera u otra, yo genero más valor agregado en la economía. Por eso que el enfoque que se usa también es el de la cadena de valor, como se los mencioné hace un rato. Ahora bien, cuando uno habla de crear valor social, no está pensando en crear valor económico exclusivamente. El valor económico es parte del valor social, pero no se lo mide directamente. Se entiende más fácil con un ejemplo, chicos.
Si yo a ustedes les digo, el ferrocarril es una empresa, cualquier ferrocarril en el mundo, en el caso de argentino, porque una cosa es que vivan y hablen por la experiencia argentina y otra cosa es que entiendan qué pasa en el resto del mundo. Les adelanto una cosa, no hay ningún ferrocarril en el mundo que dé ganancias. Todos los ferrocarriles dan pérdidas. Entonces, uno puede agarrar y decir, mire, el ferrocarril da pérdida. Como el ferrocarril da pérdida, no genera valor económico, porque obviamente no está generando un valor económico, y esa pérdida que da el ferrocarril se convierte en un déficit fiscal, entonces es mejor que esté privatizado. Y punto. Y que se arregle el sector privado. Es un planteo que se puede hacer desde la teoría del valor económico. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Se puede medir el valor social a partir de este concepto? Y no, el valor social plantea algo diametralmente distinto en este caso. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, un país puede tener salida al mar, tiene que cruzar montañas, tiene que hacer un montón de cosas, y la forma más barata de movilizar las economías regionales por las cuales se puede sacar la producción al comercio internacional es a través del ferrocarril. Entonces, si el ferrocarril da pérdida, puede ser que contablemente el ferrocarril dé pérdida. A lo mejor el ferrocarril le produce al país una pérdida de $1.000 millones al año, en pesos. Y la produce, de hecho la produce menos. En realidad produce cerca de 370, $400 millones de pérdida. Esa pérdida existe, contablemente uno va, suma los comprobantes y le va a dar pérdida. Ahora, el ferrocarril hace posible que del país salga la soja, que salga el petróleo, que salga la producción de las economías regionales, las peras, el ajo, los tomates, los duraznos, los limones. Es decir, cuando uno mide socialmente la función que cumple el ferrocarril, está haciendo viable las economías regionales de muchas partes del país. Y este hecho de que sean viables, también hay que ponderarlo económicamente, porque gracias a eso el Estado recauda impuestos que están gravando esas actividades. Y a la larga, la plata que tenemos perdida por el déficit del ferrocarril se recupera con creces cuando sumamos el porcentaje del Producto Bruto que obtenemos por estas actividades que son viables gracias al ferrocarril en recaudación de impuestos. Y aparte, tenemos que medir que las personas que gracias a que está el ferrocarril pueden trabajar en esas economías regionales, no se están yendo como desempleados a drogarse en el Gran Buenos Aires y a robar en el Gran Buenos Aires, a vivir en conglomerados llenos de villas que no se pueden sostener y que no son viables socialmente cuando tienen salida laboral. Por lo tanto, también está el dinero que el Estado se ahorra en justicia, en seguridad, en cárceles y en políticas sociales, porque eso es plata que se ahorran en planes, se ahorran en presos, se ahorran en presupuesto policial, se ahorran en represión y se ahorran en aumentar el gasto judicial. Entonces, todo este tipo de conceptos no solamente genera valor desde el punto de vista económico, sino que también genera valor social, porque hace que esa población encuentre trabajo y tenga mayor estado de bienestar viviendo de esa economía regional. Fíjense lo que se puede hacer. Entonces uno analiza desde el punto de vista contable, le da pérdida, pero desde el punto de vista social, el ferrocarril garantiza muchísimas cosas más. Lo mismo puede decirse si es rentable o no el astillero Río Santiago, o si tiene sentido o no la hidrovía, y fíjense que cuando uno empieza a analizar, el criterio para esto es el criterio del valor social y no el criterio del valor económico. Si lo viésemos exclusivamente sobre el valor económico, estaríamos tomando una decisión equivocada. Por eso que el Estado interviene en situaciones que el mercado no puede resolver. Si dejaríamos al mercado, el ferrocarril no sería negocio en ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que toma la determinación? Que esta sociedad tenga una infraestructura que funcione mejor. El ferrocarril, de hecho, la Argentina desmanteló su red ferroviaria por usar el criterio del valor económico. ¿Y qué terminó pasando? Que destruimos muchísimas economías regionales. Y tenemos un fuerte desequilibrio federal, culpa de esta política que se inició en la época de Menem. Y no se revirtió nunca. Argentina tenía fábricas de ferrocarriles, fábricas de vagones, fábricas de locomotoras, fábricas de repuestos. Y la verdad es que hoy no tenemos nada. Queremos poner cualquier vagón a funcionar en cualquier ferrocarril, que le cambiamos los rieles y hay que traerlo del exterior. Usado o no, pero hay que traerlo de China, de Europa, de lo que sea. Y la realidad es que Argentina dio un paso como 50 años para atrás con todo esto.
La Argentina paga un sobrecosto monumental por mover su producción local en camiones. Cuando se hubiese movido por ferrocarril, tendría casi 2/3 partes menos de costo de fletes. Es un tema para analizar en cualquier plan de desarrollo. Bueno, ahí tienen el concepto de lo que significa una política de creación de valor social. Ahora, una cadena de valor de este tipo está funcionando obteniendo recursos o insumos de una economía, los transforma en su función de producción, trabajando como un sistema, ahora les explico qué es, crea las 4 funciones a partir de esta función de producción, y estas funciones hacen que el Estado cumpla con sus metas de orden político que se determinan fuera del sistema económico. Acá hay varias cosas que estamos definiendo. En primer lugar, que el Estado no está aislado del medio social, se mueve en este medio social, absorbe del medio social, y le pusimos un grafiquito en la clase, en donde el Estado absorbe inputs del medio social, los transforma en su función de producción, que funciona como un sistema, y los devuelve al sistema social de nuevo con valor agregado de carácter social. Y ese valor agregado de carácter social se pondera y se define a través del sistema político, a través del proceso político, y no necesariamente es a través del proceso democrático. En la Argentina hay una democracia, pero muchísimos países del mundo tienen un Estado muy activo y no tienen democracia, como puede pasar en China, como puede pasar en Cuba, como puede pasar en Corea, como puede pasar en Irán, como puede pasar en cualquier país, en Rusia. Estoy hablando de países que son potencias y países que son subdesarrollados. Si no tiene nada que ver el sistema político, lo que tiene que ver es que el sistema político vigente es el que determina las políticas públicas, y no se determina en el mercado. Muchas veces el mercado tiene una influencia muy fuerte sobre el funcionario público y sobre las decisiones del Estado. Un Estado corporativo actúa de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que es permeable a los intereses de las corporaciones. Las corporaciones no piensan en el bienestar general, sino en su bienestar sectorial. Entonces desequilibran el país. Entonces a veces que un gobierno que es de carácter corporativo termina volando por el aire, porque no puede satisfacer a todos. Si a cada uno que viene le toca un pedazo de gobierno, a la larga termina explotando el gobierno. Entonces no es fácil llevar una cosa de estas adelante. La cuestión es que lo que me interesa que entiendan es que el sistema político es el que determina los objetivos a perseguirse con la distribución del ingreso, con la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, el sistema político determina más educación pública, menos educación pública, más salud pública, menos salud pública. Fíjense la discusión de las vacunas. El sistema político determina si intervenís en la distribución del ingreso o no. Por ejemplo, si intervenís ayudando a homologar paritarias altas o bajas, si flexibilizar las leyes laborales o no flexibilizar las leyes laborales, si intervenir en la distribución del ingreso. El Estado determina si se mete en la economía cuando hay una recesión. Por ejemplo, hoy la economía está en recesión y el gobierno trata de empujar el nivel de actividad económica, equivocadamente quizás, pero lo está haciendo. El Estado podría decidir no hacerlo, pero es el sistema político el que determina. Lo mismo ocurre con las políticas de crecimiento. El Estado puede intervenir o no intervenir en las políticas de crecimiento. Bueno, ¿cómo actúa el Estado? En base a estas 4 funciones definen su perfil ideológico también. Obviamente, cuando estas funciones logran cumplir exitosamente, se logran las metas del Estado, que es el valor social, porque se supone que está representando al resto de la sociedad. Este es el concepto. ¿Por qué se dice que el Estado actúa como un sistema? Porque no existen partes independientes en el sistema público. Siempre, cualquier parte del Estado depende por lo menos de una de las otras partes del Estado. El Estado como tal es un sistema cerrado. Todo depende de alguna parte del resto del Estado para poder actuar. No hay ningún sector independiente del resto. Eso significa que hay un enfoque sistémico. Bien, entonces acá tenemos ensamblados los principales conceptos que hacen al Estado. Ahora, ¿qué pasa? El Estado produce estos bienes y servicios, el Estado garantiza estas funciones del Estado. La idea de estabilizar el ingreso, ya que estamos hablando de esto, es tratar de que el nivel de Producto Bruto fluctúe lo menos posible en torno al Producto Bruto potencial, que no haya grandes recesiones ni estemos demasiado por encima del Producto Bruto potencial.
porque de un lado generaríamos una depresión, del otro lado generaríamos presiones inflacionarias y cambiarias. Entonces la idea es no alejarnos demasiado de los puntos de equilibrio. Esa es la idea de la estabilización del ingreso. Bien, la política fiscal, la política monetaria pueden hacer mucho al respecto, pero todo depende de la iniciativa pública, como ven. Bueno, a partir de estos conceptos nos tenemos que plantear lo siguiente. Pero este Estado del que estamos hablando, ¿funciona o no funciona dentro de un sistema capitalista? Y sí, obviamente funciona en un sistema capitalista. Y por lo tanto funciona básicamente en dinero. Aunque se cobran impuestos en especies, sí se cobran impuestos en especies. Sobre todo en el sector agropecuario. El Estado le permite a los productores agrarios pagar los impuestos en granos a veces. Es decir, no es que todo es en pesos. Pero básicamente la recaudación del Estado funciona en moneda local, en el caso de Argentina, en pesos. ¿Esto qué está significando? Está significando que para hacer posible la actividad real del Estado, esta que le estoy describiendo, estas 4 funciones básicas que tiene que cumplir en la sociedad, dentro del sistema social, creando valor social, el Estado debe desarrollar previamente una actividad financiera que tiene doble función y que es un flujo que va en dirección contraria al flujo real. ¿Por qué? Porque si el Estado va a absorber insumos o inputs de la sociedad, ya sea mano de obra, como insumos materiales, para su función de producción, para adquirir esos, que los está incorporando a su función de producción como un input, para adquirirlos tiene que pagarlos, tiene que pagar por ellos. Entonces la actividad financiera del Estado hace que para conseguir los insumos tenga que comprarlos o pagar por sus servicios. Pero previamente a eso se tendría que haber armado recursos. Entonces, la actividad financiera del Estado tiene también 2 direcciones. Una, cuando el Estado va a la sociedad a cobrar impuestos para armarse de los recursos. Y la segunda etapa de la actividad financiera del Estado es cuando el Estado gasta esos recursos que cobró en la sociedad para comprar los factores productivos y los insumos que le hacen posible manejar su función de producción. Por lo tanto, acá ya entramos a un estudio que sí nos lleva a las cuestiones de relación de la ecuación macroeconómica fundamental, porque nos lleva al análisis de lo que es el flujo financiero que produce la intervención del Estado dentro del flujo circular de la renta. El Estado cobra impuestos. Como su nombre lo indica, le impone a la sociedad algo por el cual el Estado no tiene una obligación de contraprestación directa. Si el Estado tuviese una obligación directa de contraprestación, por ejemplo, te cobra un impuesto para pagar la educación, el Estado está obligado a darte tantas horas de educación por día, con tal nivel, con tal profesor, en tal horario, es decir, tiene una contrapartida directa. No, el Estado te cobra un impuesto. Y lo que hace después, vos lo tenés que pagar o pagar. Y el Estado lo que hace es brindar un servicio genérico de educación. Pero no estás pagando por un precio, por la educación, ni por la salud, ni por nada de eso. Eso para empezar. Y por otro lado, el Estado cumple funciones que el mercado no las puede cumplir. Como por ejemplo, a ver, se ve muy fácil con un ejemplo. Si yo voy a fabricar un servicio, voy a producir un servicio, y resulta que ese servicio que yo voy a producir tiene una característica muy puntual. Una vez que yo lo produje, cualquier persona que viva en esta sociedad se va a beneficiar de la existencia de ese servicio, pague por él o no. Si esa persona se va a beneficiar de la existencia de ese servicio, aún no pagando un mango, ¿esa persona va a pagar por ese servicio? No, no va a pagar nunca. Y esto pasa con algunos servicios en donde el mercado directamente falla, que se llaman bienes públicos puros. ¿Por qué? Es un ejemplo extremo, podemos hablar de una clase completa de este tipo de bienes, les aclaro. Pero, por ejemplo, el sistema de justicia, el sistema de defensa, el sistema de seguridad. Cuando estos sistemas están producidos en la sociedad, toda la sociedad se beneficia de su existencia. Pague los impuestos o no pague los impuestos. Pague por él o no pague por él. Si yo vivo en la sociedad argentina y ejerzo el comercio, yo voy a agarrar un cheque con seguridad porque yo sé que si ese cheque no tiene fondo, le puedo hacer un juicio
a la persona que me lo dio y le voy a sacar los bienes o le voy a meter en cana. Entonces, de alguna manera, independientemente de que haya pagado yo los impuestos o no, yo estoy beneficiado por la existencia del sistema judicial, porque reguló la actividad de tal manera que me permite tener confianza en los instrumentos comerciales. Fíjense, ¿una persona pagaría para mantener el sistema judicial? No, porque se beneficia igual de su existencia. Lo mismo pasa con la defensa. Si tenemos nuestras fronteras custodiadas, una vez que se prestó el servicio de defensa, todos se benefician de su existencia. No se puede demandar, no hay demanda individual para la defensa. ¿Se da o no se da? Yo no puedo demandar un cacho de portaaviones. O me beneficio de su existencia o no me beneficio. Y ese es el concepto que tienen que entender. Lo mismo pasa, bueno, sistema judicial. Si una persona sabe que van a meter preso a los chorros, está tranquila porque sabe que los chorros lo van a sacar de circulación. Y de esa manera se beneficia de la existencia del sistema de seguridad. Entre comillas, tómenlo todo esto porque estamos en Argentina. Pero el punto es que en economía se llama la paradoja del free rider. Free rider quiere decir, free quiere decir libre, rider quiere decir pasajero. En realidad free rider quiere decir polizonte. Aquella persona que se cola, se llama el teorema del colado. ¿Por qué? Y porque en un sistema a donde el Estado brinda estos servicios, todos se benefician de ellos, aunque no paguen un centavo por él. Entonces, si muchas personas ejercen el comercio, se benefician de las leyes, independientemente de que paguen impuestos o no paguen impuestos. Entonces, ¿qué van a tratar de hacer? No pagar los impuestos. Por eso se llama impuestos, porque el Estado te obliga a pagar. El Estado te dice, mira, a mí la verdad no me importa. Yo tengo la obligación de prestar estos servicios y la verdad es que voy a salir a cobrar y vos tenés que pagarme por estos servicios. Y ahí viene la palabra que me imponen, un tributo, ahí viene la palabra impuesto, porque se impone. Bueno, básicamente el concepto de impuesto viene porque la única forma de financiar bienes públicos puros es a través de impuestos que son obligatorios de pagar. Distinto es el caso de la educación o de la salud, en donde si el Estado no existiese habría un mercado para estos bienes. Pero políticamente la sociedad decidió que estos bienes se produzcan a través del Estado, o por lo menos que el Estado intervenga en gran parte de su producción. Entonces se llaman bienes públicos de carácter político, porque se tomó la decisión política de producirlos a través del Estado. Bien, pero el Estado lo que hace, recauda a través de los tributos. Entonces genera impuestos, como ya vimos, impuestos indirectos, impuestos directos e impuestos al comercio exterior. Esos son los recursos tributarios. También el Estado puede cobrar recursos no tributarios, como por ejemplo una tasa. Es decir, el Estado puede cobrar una tasa de justicia para hacer un expediente judicial. El Estado puede cobrar un sellado especial para hacer un trámite. Eso se llaman recursos no tributarios. Entonces, el Estado recibe recursos de origen tributario y recursos de origen no tributario. Los impuestos pueden ser directos cuando lo pagan las personas directamente. Impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, impuesto a la riqueza, son bienes personales. Son gastos, impuestos personales, impuestos directos. En cambio, impuestos al valor agregado, impuestos a los ingresos brutos, impuestos internos, son impuestos indirectos. Y después están las retenciones y los impuestos de aranceles de importación, que son impuestos al comercio exterior, que impactan sobre el precio de los bienes. Entonces, como vemos, el Estado puede recaudar a través de distintos mecanismos ingresos tributarios o no tributarios. Existen dos clasificaciones, los ingresos corrientes y no corrientes del Estado. Dentro de lo que le expliqué recién están los ingresos corrientes. Pero puede recibir una donación, por ejemplo, el Estado puede recibir una donación para ayudar a las gentes damnificadas por el COVID. Y una persona donó una cosa para que la puedan repartir entre los hospitales. Este es un ingreso por transferencia, al Estado le transfieren un ingreso corriente. También tenemos ingresos de capital del Estado. El Estado puede disponer parte de su patrimonio y venderlo. Por ejemplo, una privatización, vende acciones de una empresa del Estado. Privatizamos YPF y ¿qué hizo el gobierno?
vendió las acciones de YPF, recaudó por la venta de esas acciones. Es una liquidación de capital. El Estado liquidó parte de su patrimonio, liquidó activos en YPF. Listo, pero no solamente puede ser eso. El Estado puede vender un terreno, puede vender un edificio. Entonces es un ingreso porque el Estado se desprende de un patrimonio, se desprende de un activo. El Estado también puede tomar fondos porque le hacen una donación de capital. Le donan un edificio, le donan una escuela, le donan un campo, le donan una casa para hacer un asilo de ancianos. Esas cosas ocurren todos los días. O le donan equipamiento para los hospitales. Esas cosas ocurren. Estos son ingresos de capital que recibe el Estado. O transferencias de capital, como técnicamente corresponde llamarlo mejor. Como verán, existen distintas formas de ingreso. Y por el otro lado está la forma de enfocar el gasto del Estado. El gasto del Estado se realiza a través de un nomenclador que tiene múltiples clasificadores en simultáneo a la vez. ¿Qué quiere decir? Que cada partida contable que vayamos a utilizar me permite hacer por lo menos 8 clasificaciones del gasto, de acuerdo a qué columna esté tomando por ordenarla. Entonces, las 8 clasificaciones básicas son, la primera es la que más se va a relacionar con la macroeconomía, que se llama la clasificación del gasto y del ingreso también, por clasificación económica. Ahora vamos a ver qué se trata. La otra clasificación del gasto se hace por finalidad política del gasto. Esto se lo voy explicando en el mientras tanto. Por finalidad política del gasto, me está diciendo si gasto en salud, si gasto en educación, si gasto en defensa y seguridad, si es gasto social, si es gasto económico, si es gasto social, si es previsional, si es salud, si es educación. Fíjense, me va mostrando distintos perfiles de gasto. Ahí se los enumeramos en la clase y tienen para ver exhaustivamente cuáles son todas las clasificaciones políticas del gasto. Y si no, pueden recurrir a los anexos del presupuesto, que está en la página del MECON, Ministerio de Economía, y ahí en el Ministerio de Economía entran a la Secretaría de Hacienda y van a entrar a ver el presupuesto nacional, el último aprobado, están todos, y ahí se pueden ver los cuadros anexos en donde está la clasificación política del gasto. Bien, la tercera clasificación es la clasificación del gasto por origen del financiamiento. Es decir, uno se fija de dónde provinieron los fondos de la guita que voy a gastar. Si provino de impuestos, si provino de endeudamiento, si provino de una donación, si provino de a ver, me está faltando, de ingresos, de liquidar recursos propios, si viene de recursos propios, por ejemplo, si vendí un edificio, ¿de dónde provino? Y si proviene de recursos de asignación específica, ¿qué quiere decir? Que es dinero que me entra, pero con la condición de que se gaste para algo puntual. Bueno, yo tengo que ver en qué lo estoy gastando. Otra clasificación es la clasificación por programa. Es decir, se pone un objetivo y una forma de cumplirlo. Un objetivo de eficacia es cumplir metas y la forma de cumplirlo es la eficiencia. Se ponen parámetros de eficiencia, de eficacia, y el Estado, toda la guita que gasta, la tiene que asignar a un programa o un proyecto de obra que esté destinado a cumplir un objetivo. Y no puede haber ningún peso fuera de ningún programa de servicio social o de servicio lo que sea, o ningún proyecto destinado a obra pública. Entonces, con estos planteos, toda la plata del Estado está asignada a cumplir una meta determinada. Se puede clasificar el gasto por responsabilidad institucional, por responsabilidad jurisdiccional. Después les voy a explicar bien qué es. Por responsabilidad institucional, quiere decir por ministerio. Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores. Cada ministerio tiene un responsable de la firma de los gastos y ese responsable que pertenece a la administración central se lo clasifica presupuestariamente aparte. También se puede hacer por jurisdicción. ¿Qué quiere decir por jurisdicción? Lo vamos a entender en un ratito. Quiere decir que nosotros tenemos en el gobierno nacional 3 niveles que se llama de agregación horizontal. El primer nivel o primer columna es el gasto de la administración central, por ejemplo, los ministerios. La segunda columna representa a los organismos descentralizados,
por ejemplo, la FIP, el INDEC, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, lo dije, el INDEC, qué tonto, está el INTA, el INTI, es decir, todos los institutos que son organismos descentralizados y que tienen presupuesto propio. Entonces ahí tienen un concepto de organismo descentralizado. Los organismos descentralizados se miden en una columna aparte porque tienen un orden jurisdiccional distinto a la administración central porque tienen presupuesto propio. Y responsable por rendición de cuentas separada. Y el tercer concepto son los organismos de recaudación social, que es la tercera clasificación de acumulación horizontal que tenemos. ¿Por qué? Porque son muy grandes, en realidad son organismos descentralizados también. Pero, por ejemplo, son tan grandes, la ANSES, es tan grande el presupuesto que casi la mitad de la recaudación del Estado va a poner el ANSES. Entonces, es algo tan grande que hay que mostrarlo por separado, por más que sea un organismo descentralizado. También puede estar la caja de la policía, la caja del ejército, que tienen cajas independientes que no salen del ANSES. La provincia de Buenos Aires tiene el IPS. Entonces tienen la acumulación vertical del gasto. Si yo sumo la administración central más los organismos descentralizados, más el sistema previsional, los organismos de recaudación previsional, tengo la acumulación horizontal del gasto a nivel nacional. Lo que tengo ahí es el sector público nacional consolidado, no financiero, no computo del Banco Central, por supuesto. Ahí. Estamos hablando del sector público no financiero. Después tenemos la acumulación vertical, que es arriba va Nación, y con la apertura por jurisdicciones que le conté recién, va a provincias y va a municipios. Para que tengan una idea del total del gasto consolidado a nivel nacional, la Nación representa cerca de las 2/3 partes y 1/3 representa provincias y municipios, para que tengan una aproximación en su cabeza. Bien, el presupuesto también, el gasto se puede clasificar por moneda. ¿Cuánto de este gasto es en pesos? ¿Cuánto es en dólares? ¿Cuánto es en euros? ¿Cuánto es en yenes? Es importante la clasificación por moneda, porque la clasificación por moneda del gasto nos permite medir el riesgo cambiario, la exposición de riesgo cambiario que tiene un presupuesto determinado. Yo tengo una gran parte del presupuesto a gastar en moneda extranjera, hay una sensibilidad muy especial de ese presupuesto a dispararse si llega a tocarse el tipo de cambio. Entonces, nos sirve para medir el riesgo cambiario desde el punto de vista fiscal, cómo me impactaría en el presupuesto. Porque por ahí mis ingresos no se articulan en moneda extranjera, pero sí los gastos. Entonces, como ven, hay que tomarlo por separado. Otra clasificación que se utiliza mucho por naturaleza del gasto. Es decir, ¿en qué estoy gastando? En lapicera, en tóner, en nafta, en gasoil, en artículos de librería. Es lo que uno clasifica usualmente en un cuadro de gastos. Finalmente, podemos hacer una clasificación geográfica del gasto. ¿Qué quiere decir? Y me va a mostrar en qué provincia lo estoy gastando. Si es un gasto que se hace en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de La Pampa, en la provincia de La Rioja, de Jujuy, nos permite ver cómo el Estado orienta geográficamente el uso de los recursos. Pues acá tenemos las clasificaciones básicas del gasto. La más importante, las que nos vincula con la macroeconomía, con la que vamos a usar de nexo con la ecuación macroeconómica fundamental, es la clasificación llamada clasificación económica del gasto. Al igual que la clasificación económica de los ingresos, que se divide en ingresos corrientes y egresos de capital, la clasificación económica del gasto se va a dividir entre gastos corrientes y gastos de capital. A su vez, los gastos corrientes se van a descomponer en varios rubros. El primer gasto se conoce como gasto de consumo o consumo público. El consumo público se divide de dos rubros fundamentales. Uno es el gasto en personal y otros son los gastos de funcionamiento. El segundo rubro en exposición son los gastos del sistema previsional, pero no los salarios del gerente, no. El dinero que en el sistema previsional gasto para pagar jubilaciones y pensiones. El gasto previsional. El tercer concepto se lo conoce como rentas de la propiedad. Rentas de la propiedad implica todo desembolso que haga el Estado destinado a pagar el uso
de algún factor productivo del cual el Estado se esté sirviendo. Si es de capital, pagará por los intereses. Si es de uso de una patente, pagará por el precio de la patente. Si es por el uso de un derecho de autor, pagará por el derecho de autor. Si es por el uso de una marca, pagará por la marca. Como ven, si es el alquiler de un inmueble, paga el alquiler. Pero es renta de la propiedad. Está pagando por la renta por utilizar, por servirse de la propiedad de un factor productivo determinado. Bien. Después están las transferencias corrientes, que también es un concepto que está vinculado al gasto corriente. ¿Qué son las transferencias? Ya sabemos lo que son. Es cuando el Estado paga algo a cambio de nada. Por ejemplo, la transferencia por excelencia es la jubilación, pero es tan grande que la tenemos que contar aparte. Por eso puse el gasto previsional está separado de todo. Pero es parte de los gastos corrientes. Pero las otras transferencias corrientes también son importantes, porque el Estado paga subsidios a desempleados, paga planes. El Estado paga subsidios a las escuelas privadas. Uno ve muchas veces a la gente de la clase media que dice, bueno, que no paguen ningún subsidio al desempleo. Bueno, pero entonces fíjense que ustedes están recibiendo un subsidio porque están mandando a los chicos a un colegio que paga una cuota de 500 pesos. Pero si tuviesen que pagar los sueldos recargados a la cuota sin subsidio del Estado, la cuota valdría 20.000 o 30.000 pesos. Y sin embargo vale 500 o vale 1.000 porque el Estado subsidia los salarios de los docentes. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿eso qué es técnicamente? Dinero que transfiere el Estado a cambio de nada. Es una transferencia corriente. Fíjense que es gasto que el Estado manda para gasto corriente. Si fuese una transferencia que el Estado la manda para hacer un aula, no. Esa ya es una transferencia de capital y no va en este rubro. En este rubro va aquel dinero que el Estado pone gratis como transferencia, pero solamente para gasto corriente. El destino importa. Y después están otros gastos corrientes, que puede ser el pago de la cuota del Fondo Monetario, para que tengan una idea, cosas que pueden ser incluidas. Esos son los gastos corrientes. Después están los gastos de capital. Los gastos de capital se componen básicamente de tres conceptos. El primer concepto es de inversión en bienes físicos, inversión real. Acá estoy contando desde la obra pública hasta la compra de equipamientos, de bienes y servicios, de equipamiento. ¿Qué es esto? Y bueno, una obra pública es una ruta, un puente, una represa hidroeléctrica. Un equipamiento puede ser comprar una computadora, comprar un tanque de guerra, comprar un patrullero para la Policía Federal, no sé, comprar un auto para trasladar al ministro, comprar un avión presidencial. Esos son bienes de capital. Entonces son bienes físicos que yo gasto en bienes de capital. Punto. El segundo concepto es la inversión financiera. ¿Qué entra dentro de la inversión financiera como gasto de capital? Es el dinero que el Estado hunde en capital empresarial. Por ejemplo, el Estado compra acciones de YPF. Está haciendo una inversión a largo plazo. Eso es un gasto de capital para el Estado. Cuando el Estado estatizó YPF, aumentó el gasto de capital. Lo que haya comprado en pesos, en dólares, en euros, en yenes, en la moneda que a ustedes se les ocurra. ¿Qué está mostrando? Está mostrando un gasto de capital. Y el tercer concepto del gasto de capital son las transferencias de capital que yo lo expliqué. Cuando el Estado se hace cargo de pagar a cambio de nada un dinero gratuito que lo entrega para la compra de un bien de capital. Para un lote para una escuela, una construcción pública para hacer una escuela, para hacer un juzgado, una donación para bienes de capital, una computadora para una biblioteca. Eso es una transferencia de capital. Todos estos componen los gastos de capital. Existen dos ingresos y un ingreso más y un gasto que lo tenemos que explicar, que se llaman las contribuciones figurativas. A ver, así como existe una clasificación jurisdiccional del gasto, que nos decía gasto de la administración central, gastos de organismos descentralizados
y gastos del sistema previsional, existen ingresos de la Administración Central corrientes, ingresos de los organismos descentralizados e ingresos del sistema previsional, acumulando todo menos los ingresos totales. Bueno, cuando ocurre que tenemos esta clasificación de los ingresos y de los gastos por jurisdicción, una contribución figurativa quiere decir que una parte del Estado, por ejemplo, la Administración Central, recibe dinero porque se lo envió otra parte del Estado, por ejemplo, el ANSES, que es un organismo de recaudación previsional. Al ANSES le sobraba caja y se lo prestó a la Administración Central. Se lo dio al Ministerio, pero vino Guzmán y se lo manoteó. Entonces, fíjense que cuando yo lo acumulo verticalmente, me voy a encontrar que a la Administración Central aumentaron los ingresos. Pero cuando yo miro los gastos, a los organismos de recaudación previsional aumentaron los gastos porque le prestó dinero a la Administración Central. Cuando los acumulo horizontalmente, la suma me da cero, porque lo que le sumé a la Administración Central se lo resté al ANSES. Y eso se llama gasto figurativo. Entonces, para el ANSES es un ingreso figurativo, pues se lo prestó otra parte del Estado. Para el ANSES no, para la Administración Central. Para el ANSES es un gasto figurativo y para la Administración Central es un ingreso figurativo. En el total da cero, porque lo que le salió a uno le entró al otro. Si acumulamos, y acá es donde viene la relación con la ecuación macroeconómica fundamental, si acumulamos todos los conceptos, vamos a obtener lo que se llama el resultado del Estado. Y se va haciendo en etapas. La primera etapa es desarrollar lo que se conoce como el cuadro ahorro, inversión, financiamiento, o AIF, cuadro AIF, que nos está mostrando cómo funciona el primer resultado, que es ingresos corrientes menos gastos corrientes. Los ingresos corrientes del Estado son todo lo que describimos en ingresos corrientes: impuestos, recursos tributarios, recursos no tributarios de carácter corriente, no de capital. La suma de todos esos ingresos se computa ahí en ingresos corrientes. Y todos los egresos corrientes se acumulan y se llama egresos corrientes, que es la suma del total de los egresos corrientes de la economía. Los de consumo, los de previsional, los de renta de la propiedad, los otros transferencias corrientes, eso van otros egresos corrientes. Si yo sumo los ingresos corrientes menos los egresos corrientes, tengo el primer resultado del Estado. Se llama resultado económico o ahorro público. ¿Por qué ahorro público? Porque la cantidad de guita que me queda libre, si es superavitario el ahorro público, para encarar un proceso de inversiones. Por eso se llama ahorro público o resultado económico. ¿Por qué resultado económico? Porque nos permite medir la resultante entre la actividad financiera del Estado de carácter corriente. ¿Cuánto me ingresó por lo que hago corrientemente y por lo que hago corrientemente? Bien, ahí tenemos el primer resultado. La segunda línea de resultados obtiene al tomar al resultado anterior y sumarle los ingresos de capital y restarle los egresos de capital. Y esta segunda línea de resultados se le va a llamar, obviamente le podría sumar y restar los figurativos, que sabemos que da cero, no va a tener el resultado total. Cuando sumamos todo esto, resultado económico más ingreso de capital menos egreso de capital, nosotros tenemos otro resultado que se llama resultado financiero del Estado. El resultado financiero del Estado es aquel que me vincula financieramente con el resto de los sectores de la economía. Y cuando hablamos de déficit o superávit fiscal, estamos hablando del resultado financiero del Estado. Bien, este resultado financiero del Estado es central para definir si el Estado tiene déficit o superávit. Ahora, también es aquel resultado que nos vincula con la ecuación macroeconómica fundamental. Ya vamos a volver sobre ese tema y lo vamos a definir muy puntualmente. Pero no es el único resultado que tenemos que evaluar para evaluar los resultados
del Estado. El otro resultado que tenemos que evaluar es lo que se conoce como el resultado primario del Estado. El resultado primario es igual al resultado financiero más los intereses de la deuda. No importa si esta deuda es interna o externa. ¿A dónde tengo computada los pagos de los intereses de la deuda? Lo tengo computado en rentas de la propiedad. Entonces, fíjense que si yo al resultado fiscal le sumo los intereses de la deuda que pagué, voy a tener el resultado primario. ¿Para qué sirve el resultado primario? Para decirle a un país qué tan lejos está de poder pagar o no los vencimientos de intereses que tiene que enfrentar. Supongamos un ejemplo. Argentina tiene un superávit primario del 1%, que no lo tiene, del 1% del PBI. Y sabemos que tiene que enfrentar vencimientos de la deuda externa por 3 puntos del PBI en materia de intereses. La Argentina, con un superávit primario del 1%, ¿puede pagar los 3 puntos de intereses? No, debería tener por lo menos un superávit de 3 puntos. Entonces me está marcando la capacidad de pago para absorber los intereses que tengo que pagar. Con datos como este uno se proyecta y puede decir, puedo ir a pedir una quita porque no puedo pagar los compromisos que me piden. O que me den un plazo de espera hasta que desarrolle un superávit de divisa que me permita pagar. Pero como ven, se llega a conclusiones muy contundentes usando estos resultados. En este caso, el resultado primario. Les decía que la clasificación del gasto público es la que más nos vincula a la macroeconomía. Cuando nosotros hablamos de la ecuación macroeconómica fundamental, ya sabemos que es el gasto público lo que se mide con el concepto de consumo público. El concepto de consumo, que es el que vemos en la ecuación macroeconómica fundamental como la letra G, es igual al consumo público que estudiamos recién, que es el producido de sumar los gastos salariales más los gastos de funcionamiento del Estado. En Argentina representa aproximadamente 13% del Producto Bruto a lo largo de mucho tiempo. Ha tenido fluctuaciones para arriba y para abajo, pero en general se mantiene estable dentro de ese valor promedio a lo largo del tiempo. Bien. Esto ya nos vincula con la ecuación macroeconómica fundamental. Hay más conceptos, sí, pero los demás conceptos son ingresos y gastos de inversión. Miren, todos los ingresos de la economía pública, ya sea los ingresos corrientes, los ingresos de capital, cualquiera sea el concepto, lo vamos a denominar dentro de la denominación total taxes, es decir, TT. Y nosotros sabemos ya que el sistema de transferencias incluye el sistema previsional e incluye a los subsidios para desempleados, incluye políticas sociales, incluye políticas de subsidios, como puede ser el subsidio a la educación, el subsidio a los combustibles, o el subsidio al gas, o el subsidio, es decir, a los servicios públicos. Esos son transferencias que hace el Estado hacia la sociedad. Por lo tanto, sabiendo que esta es la denominación, podríamos redefinir la ecuación macroeconómica fundamental para definirla en torno al nivel de Producto Bruto relacionado al resultado fiscal. Fíjense, primero vamos a hacer con exportaciones e importaciones y después vamos a hacer con la cuenta corriente. La balanza comercial, nosotros ya sabíamos que es parte de la ecuación macroeconómica fundamental, entonces vamos a tener que el Producto Bruto Interno va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. Y también sabemos, a esta altura del partido, que el Producto Bruto Interno es igual al ingreso disponible más los impuestos netos de transferencias. TT menos TR. Y esto va a ser igual al consumo más la inversión. A la inversión lo vamos a dividir en dos, inversión pública e inversión privada. Entonces vamos a poner consumo más inversión privada, más inversión pública, más gasto o consumo público, más el último concepto que son las exportaciones netas. Ahora paso
los impuestos restando del otro lado, y me va a quedar que el ingreso disponible más las transferencias las paso, perdón, menos las transferencias, las paso sumando del otro lado, entonces me va a quedar que el ingreso disponible va a ser igual al consumo, más la inversión privada, más, y abro paréntesis, reagrupo, gasto público de consumo, G, más inversión pública, es el gasto de capital, más las transferencias, que las pasé, estaban restando de la izquierda, las pasé sumando a la derecha, más las transferencias, ¿esto qué me da? Esto me da el resultado fiscal, o me da el resultado financiero del Estado. Vamos a llamar resultado financiero con una comilla. Y esto va a ser igual al saldo de balanza comercial. Podríamos despejar todo para el resultado financiero y tendremos que el resultado financiero del Estado va a ser igual a ingreso menos consumo, que es igual a ahorro, menos inversión privada, que se llama balance de financiamiento privado, con comillas, con una comilla, más las exportaciones netas es igual al resultado fiscal. Esto me está marcando que si el resultado fiscal es 0 y tengo un déficit comercial, voy a estar obligado a tener un superávit del balance financiero privado. Entonces esto me está diciendo que la economía va a tener que hacer un ajuste de bajar la absorción y disminuir la inversión. Por otro lado, puede darse el caso de que tengamos un resultado fiscal totalmente desfavorable, es decir, un déficit fiscal, y ese déficit fiscal obviamente se me puede explicar por tener un escenario en donde el resultado externo también es negativo, entonces voy a estar obligado a tener un doble resultado positivo dentro del balance del sector privado, que me tiene que permitir absorber la negatividad que tiene el resultado del resultado fiscal más la negatividad del resultado de la balanza comercial. Entonces, fíjense que con estos conceptos podemos ir armando distintas situaciones, pero nos ayuda a entenderlos. Bien, podemos repetir esto agregando el pago neto a factores y agregando el concepto de ingreso nacional o Producto Bruto Nacional, tal como lo estudiamos en la clase pasada. Entonces, en este caso nos quedaría el balance del sector privado con doble comilla, porque viene del ingreso nacional disponible, y sería igual a el resultado fiscal sin pago de intereses más la cuenta corriente. Sin pago de intereses de la deuda externa. ¿Por qué? Porque los tengo computados en la cuenta corriente, como pago neto a factores. Porque de lo contrario estaría computando 2 veces. Entonces, ahí tenemos una capacidad analítica. Un país como la Argentina, que tenía durante el gobierno de Macri un nivel de déficit fiscal importante y era deficitario en la cuenta corriente por el sobreendeudamiento, obviamente va a tener que enfrentar internamente en el país un exceso de ahorro sobre inversión. Esto quiere decir que tiene que bajar el consumo y que tiene que bajar la inversión. Entonces se genera un mega ajuste, que es el que está enfrentando la economía del 2018 a la fecha. Es lo que esto está pasando. Durante el gobierno de Macri teníamos doble déficit, los déficits mellizos. Teníamos déficit en el sector externo, cuenta corriente negativa, y teníamos por el otro lado un déficit comercial. Entonces se tenía que componer vía ajuste interno, no hay salida. Bueno, ahí tienen la forma en que quedan relacionadas las variables con la creación macroeconómica fundamental. Fíjense que pudimos traducir dentro de la ecuación macroeconómica fundamental las distintas relaciones que se plantean adentro del sector público nacional consolidado, y esas relaciones obviamente constituyen lo que está dentro del paréntesis, que es impuestos totales menos gastos, que son los gastos de consumo, menos los gastos de la financiación del Estado, menos, por ejemplo, menos la inversión pública. Entonces, eso me da el resultado fiscal, y ese resultado fiscal, que incluye también las transferencias positivas y negativas, las totales,
me explica todo el movimiento de fondo de los flujos financieros de la economía. Bien, con esto estamos en condiciones de analizar cómo financiar un déficit fiscal. Ya sabemos que la existencia de un déficit fiscal altera los flujos de equilibrio, los balances de la economía. Y obviamente que hay un límite para usar un financiamiento fiscal, pero no es lo mismo la forma en que puede operar o reaccionar la economía de acuerdo a cómo yo financie el pago del déficit. Vamos a empezar por lo más sencillo. Si yo voy a financiar el déficit a través del mercado interno, colocando deuda en el mercado local, ¿qué es lo que me espera? Me espera que el sistema económico utilice los fondos prestables que tenía para el sector privado, se los dé al sector público para que el sector público vaya pagando el déficit fiscal que tiene. En ese caso, el público, el dinero va a fluir hacia el Estado. El Estado tomó deuda para pagar esto, y esta deuda es dinero que salió del sector privado, que no se va a usar en el sector privado, sino que se va a usar en el sector público. El sector público aumenta el gasto y el sector privado lo disminuye. Entonces, al final de la película, tenemos un Estado más grande que antes y tenemos por el otro lado un Estado que no solamente es más grande que antes, sino que aparte este Estado está usando los fondos del sector privado que lo hace más chico. Entonces, cada vez que el Estado aumenta su gasto y su déficit financiándose con deuda pública e interna, ya sea con bonos o con aumento de encajes, me está generando un fenómeno que se llama, que me está creando una deuda que produce intereses y que expulsa al sector privado. Por eso se llama crowding out. Cuando el Estado aumenta la deuda interna para financiarse, expulsa al sector privado. Al final de la película la producción es la misma que antes, pero el Estado es más grande que el sector privado de lo que era antes que se desarrollase este fenómeno. La segunda forma que podemos tener de financiar el déficit fiscal, porque no hay una receta mágica, todo depende en qué parte del ciclo económico estemos parados, todo depende si tenemos reservas, si no tenemos reservas, depende de muchos factores. Pero el segundo factor a considerar es si financiamos el déficit fiscal con emisión monetaria proveniente de un sistema cambiario fijo que toma deuda en el exterior. Es decir, vamos a financiarnos con deuda externa en un sistema cambiario fijo. ¿Qué pasa cuando hago esto? Es lo que pasó en el gobierno de Macri. Yo salgo y coloco los títulos de deuda en el exterior. Entonces me prestan a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Fenómeno. Todos me prestan la plata. Esa plata viene a la Argentina y ¿qué hace ese dinero que entró a la Argentina? Se lo tienen que dar, le tienen que dar los dólares al Banco Central y el Banco Central les va a emitir pesos. De movida, por el solo hecho de tener un sistema cambiario fijo, financiar el déficit fiscal con ese sistema cambiario fijo significa que el dólar se va al Banco Central, pero el Estado le da pesos al dólar, el Banco Central le da pesos al Estado. El Estado usa esos pesos para comprar los dólares y después los gasta para pagar el déficit fiscal en pesos. Entonces, cuando el Estado paga en pesos y generó dólares que le subieron circunstancialmente las reservas, pero si este gobierno no aumentó la demanda del dinero de la economía, como vamos a estudiar la clase que viene, ese aumento de emisión monetaria se va todo al dólar. Los precios suben, y al subir los precios, las importaciones empiezan a subir y todo este aumento que nosotros le quisimos dar como ventaja a los trabajadores, lo perdemos. Bien, lo que entra con una ventanilla sale con la otra. ¿Por qué lo perdemos? Porque sube el tipo de cambio. El tipo de cambio retrasa, perdón, no sube el tipo de cambio, suben los precios. Como suben los precios, el tipo de cambio se retrasa, entonces yo empiezo a importar más y empiezo a exportar menos. Entonces lo que perdí por el comercio exterior, culpa de este endeudamiento externo, me hace fugar las divisas que yo había traído originalmente.
Entonces lo pierdo, lo entro en una ventanilla y lo pierdo en la otra. Y aparte tenemos otro escenario. De acuerdo con cuál sea mi política monetaria, si yo emití esos pesos cuando traje los dólares y los volqué al mercado, si la demanda de dinero no está subiendo, y en Argentina muchas veces se está contrayendo, esos dólares entran al mercado, se guardan al mercado central. Cuando emito los pesos, los imprimo, los mando a la calle y la gente no los quiere. Entonces, ¿qué hace? Los usa para comprar dólares. ¿Por qué? Y los fuga al exterior porque sabe que no le van a rendir y que tarde o temprano termina la devaluación. Entonces, ya sea porque los pierdo por el sector financiero, movimiento de capital, huida de capitales, o los pierdo porque se gastaron en el comercio exterior, porque tenía exceso de liquidez y me los tuve que patinar en importaciones, de una forma u otra, la Argentina termina perdiendo su competitividad y los dólares adicionales que consiguió, y cuando tiene que devolver la deuda ya no tiene dólares de respaldo. Aparte, este escenario es peligrosísimo porque le puede ayudar al país a meterse en un fenómeno de bicicleta financiera llamado carry trade. Por ejemplo, uno puede ingresar dólares que le rindan un 53, 54, 55% en dólares. Puede colocar una inversión en dólares de esta magnitud, pero la coloca en pesos. ¿Por qué? Porque trae los dólares, se los vende al central y el central me da pesos. Yo voy acá y lo coloco al 55%. Ahora, yo no toco el dólar en ese periodo. Cuando terminó el periodo, ya recaudé un 55% en pesos, por los intereses que coloqué en un plazo fijo, por ejemplo, o en un bono. Entonces tengo la inversión original más los intereses. Supongamos que invertí 1.000 millones de dólares y la tasa del 50%. Al final del periodo, ¿cuánto voy a tener? Si tenemos a 1 el dólar, voy a tener 1.500 millones de dólares. Pero traje 1.000. Si esos 1.500 millones de dólares yo lo quiero pasar a pesos, de pesos a dólares, y esos dólares después llevármelos al exterior, yo traje al país 1.000 millones de dólares y me llevé 1.500. Fíjese cómo le vacié las reservas al Estado haciendo el carry trade o la bicicleta financiera. De manera que, como ven, esto es algo que es muy negativo para la economía, y cuando lo último que puede hacer un gobierno es financiar déficit fiscal con deuda externa, salvo que esté asegurándose que ese déficit fiscal va a parar a un concepto que significa incremento de exportaciones o disminución de importaciones. Tenemos que analizar el balance de divisas que produce cada inversión de estas. Porque si viene un supermercado y hace una inversión en el país para vender en pesos y después llevarse la ganancia en dólares, nos está arruinando como nación. Eso no hay que autorizarlo. Por ejemplo, cuando entró Carrefour, cuando entró Walmart, hoy Walmart es de capitales nacionales, pero cuando entró Jumbo, ahí tiene un ejemplo de capital chileno, Easy, es la misma que Jumbo, ahí tienen, cuando ellos entran al país con inversiones de este tipo, facturan en pesos, ganan en pesos en el comercio minorista, después lo convierten a dólares capitalizados y se los llevan afuera. Y bueno, eso muchas veces lleva a que el Estado tenga que hacer controles de cambio sobre esa situación. Por eso ocurre. Bueno, el tercer escenario que decía es, ¿qué pasa si voy a financiar un déficit fiscal con deuda externa, pero con un tipo de cambio flexible? Y la conclusión es parecida al caso anterior. ¿Por qué es parecida? Porque si tenemos un tipo de cambio flexible, yo voy al mercado internacional y tomo la deuda en dólares. Entonces, al país traigo esos dólares, pero el central no me los tiene que comprar, los tengo que meter en el mercado local. Entonces, el mercado local me dice, otra tanda de 1.000 millones de dólares vas a traer. Bueno, la traen. Obviamente que apenas entra al mercado, estas dieron que vienen en pesos o en dólares, vienen en dólares. Entonces, la oferta de dólares, ¿está subiendo o está bajando? Está bajando. Entonces, lo que ocurre es que si baja el precio del dólar, el tipo de cambio real, en la práctica, está apreciado. Con un tipo de cambio real apreciado, yo voy a exportar menos y voy a importar más. Entonces, ahí tienen los tres escenarios de financiamiento del déficit, ya sea con deuda pública, con en tipo de cambio fijo, con deuda pública tomada en dólares,
con tipo de cambio fijo y con deuda pública tomada con tipo de cambio flexible en dólares y con tipo de cambio flexible en el sector externo. Entonces ahí, esos 4 ejemplos de financiamiento que vimos, nos queda uno para analizar, que es el caso de que este gobierno pague su déficit fiscal emitiendo simplemente el dinero que le falta. Le da la maquinita. Bueno, en este caso no tengo crowding out, salvo que lo esterilice. Si yo estoy financiando el déficit fiscal con impresión de dinero, ustedes fíjense la paradoja. Cuando yo tomo la deuda externa, me puede generar presiones inflacionarias, porque estoy emitiendo dinero. Esas presiones inflacionarias obviamente se trasladan a los precios. El gobierno, para evitar la inflación, puede intentar esterilizarla. ¿Qué quiere decir? Colocar un bono que absorba la guita que emití. Entonces, de esa manera voy a tener que pagar doble por ese plato. Voy a tener que pagar a los extranjeros que me prestaron la plata y después tengo que pagar internamente por esterilizar la plata que inyectaron los extranjeros. Y eso paga intereses. En Argentina eso lo paga el Banco Central con las LELIQs, se llama déficit base fiscal, y lo que no pagan las LELIQs lo pagan los pases pasivos. Pero de las dos maneras lo pagamos. Y nos hace un agujero financiero, nos da una idea cuánto impacta en el déficit de esto. Bien, ahora fíjense, si yo tengo que emitir para financiar el déficit, voy y emito. Aumento la cantidad de moneda y por ahí tengo la obligación de esterilizarla. ¿No es lo mismo que haber tomado deuda en dólares? Nada más que acá la pago más barata. Fíjense que no tiene sentido tomar deuda en el exterior, salvo que uno vaya a pagar insumos importados. No tiene razón de ser. Por eso es que lo que hay que hacer es evitar el endeudamiento externo para el financiamiento del déficit público. Un Estado, un país, podría utilizar este déficit público con deuda nacional siempre y cuando evalúe que al final del recorrido va a estar en condiciones de tener un balance cambiario positivo que le asegure que va a poder repagar esa deuda. Bien, el otro punto que pide el programa es el concepto denominado el tamaño del Estado. El tamaño del Estado no es lo relevante. Hay estados que son exitosos, con estados muy grandes, como por ejemplo los estados nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Francia, Italia, Alemania. Ahora, por el otro lado, también tenemos estados mucho más chicos que también son exitosos, como Estados Unidos. Pero no hay una receta, depende de los consensos políticos de cada país. Hay países que se sienten más cómodos con un estado grande y quizá con una tasa de crecimiento menor. ¿Qué es lo que hace Alemania? Paga salarios altísimos, tiene mucho desempleo, tiene un estado importante y tiene una participación del Estado en la economía que es casi el 50%. Y sin embargo lo sigue manteniendo en ese nivel. Fíjense que mucho no quiere decir necesariamente malo. Aquí hay algunos autores que sí lo consideran como que lo ven en una perspectiva ideológica de carácter neoclásico. El segundo concepto es financiar el déficit público. Financiar el déficit público como segundo concepto a través de un sistema en el cual emitimos localmente y después lo esterilizamos. Ahí, fíjense que también estamos generando crowding out. Emitimos el dinero, generamos una presión al alza de los precios y después que lo tenemos emitido, emitimos un bono y lo esterilizamos. Entonces eso sube la tasa de interés, le resta capacidad prestable al sector privado, ese dinero va a parar a financiar al sector público y hace que la economía privada sea más chica, que la economía estatal sea más grande y el tamaño de la economía sea el mismo. Eso quiere decir crowding out. Fíjense cómo se van presentando situaciones. Ahora, disculpe que volvió el déficit fiscal, pero porque me había olvidado explicar eso. En cuanto al tamaño del Estado, tenemos tamaño del Estado grandes y chicos, países exitosos y que han fracasado con las dos
No hay una filosofía, depende de lo que cada sociedad quiera. Eso les quería transmitir. Y una sociedad evalúa el tamaño del gasto público y los límites del gasto público utilizando las herramientas que estudiamos en la clase 6, que no la vieron conmigo, pero utilizando un concepto que se llama el excedente económico. Ya recordarán que el excedente económico es igual a todos los bienes y servicios que una economía produce por encima del nivel de subsistencia. Por lo tanto, yo con el excedente puedo hacer tres cosas. Me lo puedo consumir todo, lo puedo ahorrar para pagar inversiones o puedo pagarle impuestos al Estado. Entonces, cuando yo decido tener un Estado grande, estoy diciendo que del excedente económico que estoy produciendo en esa sociedad, voy a destinar una parte más grande que el resto para pagar el Estado. Hay sociedades que prefieren esto, como les dije recién, las sociedades nórdicas. Y hay sociedades que prefieren esto, pero no tienen la plata y la gastan igual, como puede pasar en África o en Brasil o Argentina, que tienen gasto público por encima de lo que pueden pagar. Entonces, ¿qué hacen? Se lo sacan al sector privado. Entonces, ¿qué hacen? Achican al sector público, el sector privado en la economía, generan crisis económicas. Entonces hay que tener cuidado, porque el tamaño del Estado es relativo a cada situación económica a nivel de desarrollo. Si un país tiene bajo nivel de desarrollo, tiene bajo excedente. Un país africano apenas come, no tiene mucho excedente económico. Entonces, si ese país quiere tener un Estado grande, no lo puede pagar, porque no tiene excedente para pagarlo. En cambio, otros países pueden tener cierto excedente, pero necesitan mucho por la inversión porque son subdesarrollados. Y si el Estado es muy grande y se lo gasta en consumo público, aumenta la absorción destinada al consumo, ya sea el público como el privado, incluso ineficientemente, y hace que ese Estado no pueda crecer porque no tiene capacidad de inversión para financiar la ecuación de Feynman y Orioka, como estudiamos hace un par de clases atrás. Entonces, fíjense que hay que tener cuidado, porque no existe un Estado ideal. Yo soy estatista, no, hay que ver si el Estado puede pagarse, en primer lugar. Por ejemplo, Argentina, como van a ver, en la última década tiene un tamaño del gasto público de aproximadamente el 46% del PBI del gasto total del Estado. Y Argentina no puede pagar un gasto público del 46% del PBI como puede ser Alemania, Francia, Finlandia, que están en estos niveles. No, Argentina cuando gasta por arriba del 30% ya hace agua. Y Argentina, en los años donde logró tener épocas doradas de crecimiento, por ejemplo, durante el menemismo, el kirchnerismo temprano, en la época de Néstor Kirchner, el tamaño del Estado era el 30% del PBI con Néstor Kirchner. Acá la que choca la calecita es Cristina. Cuando Néstor Kirchner le cede el gobierno, y ustedes van a ver, les puse un cuadro que arranca en la década del 40 con el tamaño del gasto público y del déficit. Hasta el final de la clase lo van a ir viendo. Y ahí van a poder evaluar a lo largo de la historia argentina cómo el gasto público fue creciendo o disminuyendo, pero que en los últimos 20 años lo único que hace es crecer, así como crece el déficit. Entonces, ¿qué termina ocurriendo en Argentina? Estamos colapsando. Tenemos desequilibrios macroeconómicos, machazos, y entonces hace 11 años que no crecemos. Esta crisis empezó en el 2010 y estamos en 2021, y todavía no hemos salido de ese agujero. Y la principal causa, como van a ver, es el crecimiento del gasto público que está por encima de lo que un país como nosotros puede pagar. Eso no quiere decir que uno pueda decir, yo estoy a favor o en contra de que el Estado participe. No, no tiene nada que ver. Yo puedo estar a favor de que el Estado participe, pero hay que ver hasta dónde me da la nafta para que ese Estado se pueda pagar en un país como Argentina. Entonces, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo puedo. Yo puedo querer tener un auto Rolls Royce o un Porsche, pero a mí el sueldo me da para pagar un fitito. Entonces no puedo andar en un Porsche, no lo puedo pagar. Me van a rematar la casa y compro el Porsche. Esto pasa en Argentina también. Si yo no tengo la plata, tengo que andar en un fitito. Argentina no puede pagar un Estado que tenga el 46% del PBI, puede pagar un Estado del 30%. Entonces ahí que termina ocurriendo, chocamos contra la realidad. Y no es un problema ideológico, es un problema de restricción de nuestro excedente. Señor, grábese en la cabeza todo esto. Argentina necesita disponibilidad. No se olviden que el excedente
se disputa entre tres conceptos, entre la inversión y el ahorro, por un lado, entre el pago de impuestos para financiar un Estado más grande o más chico, por el otro, y el otro es el consumo. No se olviden que cada vez que el Estado aumenta de tamaño, me está resignando consumo privado. ¿Y hasta dónde se lo va a bancar la sociedad que te suban los impuestos y vos no puedas mejorar tu calidad de vida? Ya empieza a buscarle el pelo al gato ahí, entonces empiezan los quilombos. Bueno, ese problema lo tenemos en nuestro país. Les marco esto para que tengan una idea de cómo analizar lo que se conoce como el tamaño del estado ideal en una economía. Por último, se nos pide analizar la capacidad de endeudamiento o no que puede tener un país. Miren, las buenas prácticas de finanzas internacionales recomiendan que un PBI, una deuda total respecto al PBI, no puede exceder el 60% del mismo. Si ya empieza a pasarse el 60% del mismo, estamos en problemas. En Argentina el nivel de endeudamiento es superior al 90%, chicos. Alguna parte de ese endeudamiento es externo, pero nuestro endeudamiento supera los 340.000 millones de dólares en este momento. Ahí le hemos puesto una estadística que llega hasta el 2019. Si la actualizamos, no es muy diferente, pero sí cambia su composición y su plazo de vencimiento. Así que le pusimos un ejemplo cuando se escribió la clase, que la escribí yo, así que sé lo que pusimos, pero cuando se escribió la clase, el nivel de endeudamiento tenía un perfil de vencimiento de composición jurídica distinto al actual. ¿Por qué? Porque el año pasado se renegoció la deuda externa privada. Se renegociaron casi 148.000 millones de dólares que ya hubiesen vencido y que Argentina no lo podía pagar. Y eso se reestructuró y se refinanció con un plazo de gracia y bonos a muy largo plazo con el sector privado. Ahora, ¿qué deuda nos queda por pagar? Por refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es de 44.000 millones de dólares, que obviamente la debe el Estado. Y esa deuda está presionando sobre el sistema cambiario, porque de esa deuda 19.000 millones empiezan a vencer en marzo. Y la verdad que no tenemos un mango partido al medio para pagarla. Entonces el mercado descuenta que va a haber una devaluación, porque no va a estar la plata si no se cierra con el Fondo Monetario. Y con la negociación con el Fondo Monetario estaba cerrada hace un mes atrás, pero se pudrió y ahora se endureció y tenemos incertidumbre en qué va a terminar. El mercado traslada esa incertidumbre al riesgo cambiario y el riesgo de devaluación, que es un concepto que ahora lo vamos a redefinir para cuando estudiemos. Bueno, algo ya vimos en la clase del sector externo, tuvimos justamente la clase pasada, pero vamos a retomar la clase que viene cuando veamos el sector monetario. Bien, la Argentina tiene un porcentaje alto de la deuda que se la debe a sí misma, es decir, que se la debe a otros organismos del Estado. Entonces no hay que asustarse, pero queda más de la mitad de la deuda que se la debe a terceros, muchas de ellas en el extranjero. Ahí les mostramos la composición, cómo viene, con los cuadritos, todo para que lo puedan estudiar de memoria, lo tienen puesto en la clase. Bien, nos queda por último relacionar el concepto de resultado primario con la ecuación macroeconómica fundamental. ¿Por qué? Porque les puedo plantear a ustedes una pregunta que si tienen que hacer una gestión de gobierno se la tienen que hacer. ¿Cuál deberá ser mi resultado primario para que no siga aumentando el nivel de endeudamiento? Entonces la respuesta vamos a darla conceptualmente primero. El resultado primario por lo menos tiene que alcanzar para agarpar todos los intereses que van a vencer. Si me alcanza para pagar todos los intereses que van a vencer, entonces el resultado primario es suficiente para no aumentar la deuda. Si ustedes les plantean ahí la ecuación macroeconómica fundamental y hacen unos pasajes de términos en donde les diferencié las transferencias del pago de intereses, en la cuenta le puse R por deuda, y le hago algunos pasajes de término y algunos artilugios agregando y multiplicando por deuda y por producto bruto, van a ver un resultado que queda al final de todo, que les dice que el resultado primario que no produce un aumento del endeudamiento es aquel resultado que el binario, que por lo menos es igual al nivel de deuda respecto al producto bruto,
multiplicada por, paréntesis, la tasa de interés que tengo que pagar menos la tasa de crecimiento. Entonces, si Argentina, por ejemplo, enfrentase una deuda del 90% del Producto Bruto y la tasa de interés que tiene que pagar es del 4% y va a crecer a un 2%, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer 0,90 por, paréntesis, 0,04 menos 0,02. Entonces me va a quedar 0,90 por 0,02 me da 1,50, 1,60. O puedo hacer una cuenta, creo que en el ejemplo que les puse ahí, les quedaba 2,34 del superávit primario. ¿Esto qué les está diciendo? Que si Argentina va a querer enfrentar un proceso de refinanciación de la deuda, donde la deuda ya no crezca más, debe necesariamente generar un superávit primario que absorba por lo menos el diferencial de tasas con respecto al total de deuda. Entonces, a mayor tasa de crecimiento, menor resultado primario tengo que obtener. ¿Se entiende? Incluso si la tasa de crecimiento llega a ser mayor que la tasa de interés, fíjense que podría darme el lujo de hasta tener un resultado primario negativo y que no me crezca la deuda. Se los dejo ahí para que estudien las ecuaciones y lo vean por su propia cuenta. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase y voy a detener la grabación y quedo abierto a las preguntas. Recording stopped. ¿Tienen preguntas, chicos? Profe, a mí me quedó una tonta de un comentario que hizo usted. Sí, decime. En la época que decía que en una de las mejores, para a mi entender, que es ignorante, ¿no? Usted dijo que en una época de Kirchner el gasto público era del 30% y que después de Cristina pasó a un 45% creo que dijo. ¿En qué fue ese aumento? O sea, ¿están los datos como para saber en qué fue el aumento del Estado? No, te lo cuento, John, qué fue. Sí, no, eso. Principalmente el aumento se dio explicado por tres factores. El primer factor es porque el aumento del gasto público no lo estoy cuestionando como innecesario ni nada. Yo estoy hablando de cuentas macroeconómicas. No estoy hablando de política. Seguramente, o sea, fuera de lo político, yo hablo, me interesa. Sí, fuera de lo cómo... político. Hay cosas que se hicieron que yo te las voy a justificar políticamente, porque había que hacerlas. Por ejemplo, una parte de este gasto se incrementó porque se estatizó el sistema de jubilaciones y el sistema de jubilaciones dejó de ser privado con la CFJP y en el 2009 pasó a ser público. Y con la estatización del sistema de jubilaciones se incorporaron a 3 millones de personas al sistema jubilatorio que estaban excluidas. Y eso aumentó el gasto previsional. Es una parte que justificó. Vos me decís, esta parte está mal justificada. No, está bien. Si yo tuviese que hacerlo, haría lo mismo. No, eso seguro, esa parte sí. Entonces, esto es algo que ocurrió. ¿Por qué? Porque el sistema de AFJP hizo un agujero en las finanzas argentinas y dejó a millones de argentinos sin jubilaciones. Y los que la cobrarían, la estarían cobrando en jubilación, mucho peor que la actual. Para que tengas una idea, si hoy un jubilado vive mal, con la FJP no tendría jubilación directamente, o tendría una jubilación equivalente a lo que era el PMO, no el PMO, el PBU, que es la Prestación Básica Universal, que si una jubilación de 10.000 pesos o menos, que también la tiene que pagar el Estado, porque esa prestación no la pagaban las FJP porque no iban a tener la plata, porque ellos se limitan a la plata que estaba capitalizada. Vos pensás un tipo que te trabaja un año en blanco y 5 en negro, que lo despidieron, que después fueron monotributistas, pagó un mes y se fundió. Después volvió, laburó como autónomo, porque lo volvieron a escribir en IVA, lo pagó una cuota y después siguió y no pagó más. Y se cayó y le reclaman la deuda encima. Ese tipo cuando llega a la jubilación en la FJP, no tiene forma de jubilarse. Entonces, esto se tendió a resolver en ese momento, porque acá en la televisión te explican la parte contable, pero no te explican la realidad social que hay detrás. Y la realidad es que eso es algo que se encaró una solución
porque había hecho un desastre en los 90 y no tenía salida esto. El segundo concepto es que las tarifas públicas estuvieron congeladas desde el principio de este siglo. Es decir, del año 2002, 2003 en adelante, las tarifas públicas permanecieron congeladas. Al permanecer congeladas, con toda la inflación que se fue duplicando todos los años, es decir, cuando Néstor Kirchner era presidente, la inflación era del 2%, como mucho pasó a ser del 4% o del 5%. Cuando se fue Cristina estábamos en el 50%. Con ese 50% de inflación que vos tenías en el año 2015, vos te encontrabas que las tarifas seguían congeladas. La factura de la luz era más barata que pagar un café, para que tengas una idea, del año 2015. Está mal lo que hizo Macri, que se bandió al otro lado y mandó la economía a la recesión. Eso está pésimo. Pero por el otro lado, también estaba mal lo otro. Entonces había que equilibrar. Ahora, ¿qué pasó? Como los contratos estaban pactados en un valor en dólares desde la década del 90 y no los podías modificar para las tarifas, a la empresa privatizada vos le tenías que carpar lo que decía el contrato que lo firmó Menem. Entonces, ¿qué hizo Macri? Te lo volcó toda la tarifa. Cristina te la tenía congelada. Pero si te la tiene congelada, no es que no tiene que pagarlo. Se lo tiene que pagar igual a la privatizada. La diferencia es que lo paga el Estado, en vez de pagarlo el contribuyente. Entonces, no te llega en la boleta de la luz, pero te llega a vos igual en el déficit fiscal, porque lo paga el gobierno. El gobierno somos nosotros, lo pagamos los impuestos. ¿Entendés? Entonces, si no que no pagás en una ventanilla, lo pagás en la otra. Y si vos querés resolver ese problema, deberías renegociar las tarifas de los 90, que no fueron renegociadas. Entonces, ese aumento es gasto público, porque es aumento en subsidios a la energía y al transporte, que eran muchísimos, y ese dinero se incrementó por el congelamiento de tarifas. Y lo otro que ocurrió es que durante los dos gobiernos de Cristina se aumentó la plantilla de personal del Estado en 3 millones de personas. Es decir, se zarpó con los nombramientos. Entonces eso también aumentó el gasto público. Obviamente hubo mucha obra, eso también estaba bueno eso, hubo mucha obra. También, ¿no? ¿Cómo? YPF y Aerolínea. YPF y Aerolínea, se estatizó YPF. Esas se estatizaron, pero eso, a ver, eso no es que trajo gasto público en sí mismo, no es un problema, esto es parte del gasto social que hablábamos hoy. Aerolíneas te puede dar pérdida. Yo no me voy a colgar con el discurso de Macri que dice que hay que cerrar aerolíneas porque da pérdida. No, Aerolíneas permite que muchas economías puedan funcionar, integra el territorio nacional. Yo pago con gusto ese déficit porque tiene integrado el territorio nacional. Quiero ver cuántas provincias como Salta pueden mover el turismo que mueven si no existiera aerolíneas. No lo resolvés con Flybondi esto. Entonces se necesitan aerolíneas de bandera para resolver esto. Todos los países del mundo lo tienen. No es un tema que Argentina somos unos trogloditas. Es un concepto de política pública ese, es una decisión política. En cuanto a YPF fue una decisión equivocada, es un tema muy largo para discutir, es lo que arruinó el gobierno de los Kirchner, la decisión de YPF, pero no por el gasto público en sí mismo. YPF no da pérdidas, da ganancia, no aumentó el gasto público. Y tampoco lo pagaron con dinero constante y sonante. En su momento fue un acto de corrupción eso, chicos. Sí. Francamente, es eso lo iba a decir. No, disculpe, la estatización de YPF y la caída de la inversión hizo que tuviéramos que salir a comprar energía afuera. Pues de ahí ese es el punto, exactamente. En Argentina, los barcos a YPF a Repsol Boliviana. Para que tengan una idea de lo que está diciendo su compañero, cuando se fue Néstor Kirchner del gobierno, Argentina en el año 2007, Argentina exportaba gas y petróleo por cerca de 7.000 millones de dólares. Éramos superavitarios. YPF era también privada. Era de Repsol. Era de Repsol esa empresa. Ahora, ¿qué pasa? Repsol, cuando fue privatizada, YPF y la compró Repsol, el 25%
de la empresa, que era de Repsol, jurídicamente aparecía el nombre de Repsol, pero estaba el nombre de una empresa australiana, que pertenecía supuestamente al grupo Repsol, pero en la práctica era de Carlos Menem. Se había quedado con el 25% de YPF. Néstor Kirchner le quería sacar ese 25% y se lo negoció. Él le dijo, si no me das el 25% vas en cana. Lo apretó hasta que el tipo se lo terminó cediendo. Por eso que se murió sin ir preso. Ahí cuando ingresa Eskenazi. Ahí entra Eskenazi, que compra la empresa sin poner un centavo. Porque pusieron 2.000 millones de dólares que lo consiguieron financiados, prestados en el exterior, y el resto, que eran como 12.000 millones más que tenían que pagarlos, lo pagaron no repartiendo dividendos de YPF, repartiendo dividendos de YPF y usando esos dividendos para que los cobre Repsol. Entonces YPF dejó de invertir, porque en la industria petrolera, vos cuando se agota un pozo, tenés que abrir otro inmediatamente, y eso significa que tenés que explorar previamente. El 95% de tus ganancias en la industria petrolera lo tenés que reinvertir en exploración. Cuando se cierra el contrato para que Eskenazi compre YPF, que era un testaferro de los Kirchner, cuando Eskenazi va a comprar YPF, lo va a comprar sin poner un centavo. Puso 2.000 millones de dólares que se los prestaron en el exterior, un montaje financiero, ingeniería financiera, y el resto se pagaba con las ganancias que le daban los propios dividendos de YPF de los pozos que estaban en explotación. Cuando esos pozos se secaron, y como no se exploró, no se repusieron nunca. Entonces Argentina dejó de tener superávit energético. Entonces, de tener que exportar 7.000 millones de dólares, pasó a importar 15.000 millones de dólares. Porque a todo esto tenés que agregarle que este crecimiento del gasto público del 45-50% anual, que se produjo del 2011 al 2015, presionó la demanda, y la demanda presionó la demanda de energía. Aparte, con lo barata que estaba la energía adentro, todo el mundo gastaba de más. Entonces, todo eso genera un agujero energético, y Argentina, al no haber invertido en la exploración, no tenía cómo producirlo. Teniendo las reservas abajo de la tierra, porque no es que no estaban. Argentina tiene ese gas y tiene ese petróleo. El problema es que no tenía cómo sacarlo. Entonces, ahí ¿qué pasó? De ser, fíjense, positivo 7.000 millones de dólares, pasó a ser negativo 15.000 millones. ¿Cuánto perdí en el medio? 22.000 palos por año en balance energético en dólares que perdimos. Por eso que nos faltan dólares. Esa es la restricción externa que nos tiene acogotados. Si algún crimen mortal cometió el gobierno de los Kirchner, fue este crimen. Esto condenó a la Argentina al estancamiento económico de los últimos 11 años. Y este es el problema central. Después discutí que las multinacionales es esto, que Macri lo otro. Puede tener razón en todo, pero este tema está en el fondo de todo. Nosotros pagando... Para la compra de energía se utilizaron gran parte de la reserva que se venía acumulando durante la época de Néstor, con el tema de la soja y cómo estaba creciendo. Exactamente. Por eso sobrevivieron hasta el 2015. Porque para pagar ese desbalance energético fueron liquidando reservas. Cuando se quedaron sin reserva, perdieron las elecciones. Ahí metieron el corralito y todo el corralito, el cepo y toda la cuestión esa que terminó ocurriendo. Pero estos son temas que por ahí se tienen que discutir en la clase 13 y la clase 14. Nos estamos adelantando. Pero yo me interesa que puedan relacionar con la realidad todo lo que vimos en la clase. Es muy bueno que lo puedan relacionar porque tiene que ver. Como verán, toda esta relación de los déficits y las brechas de financiamiento conduce a estos desequilibrios que después se pagan con sangre, porque lo estamos pagando con crecimiento. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo no había entendido bien el resultado primario. ¿A qué se refería? El resultado primario es igual al resultado financiero más los intereses. Sí, pero ¿qué función diría? Y les enseña qué capacidad de pagar intereses tiene la economía. Por ejemplo, si el resultado primario te da 1% del Producto Bruto, supongamos que te da 3.000 millones de dólares, el resultado primario positivo.
Y vos sacás la cuenta. ¿Cuántos son los intereses de la deuda que tengo que agarpar a fin de año? 4.500 me da. Ese resultado primario me dice, ¿puedo pagar los intereses de la deuda o no? No, evidentemente que no, te faltan 1.500 palos. ¿Entendés? Entonces te permite que le midas el aceite a la economía para ver si se banca el pago de intereses. Y también te permite hacer análisis de sensibilidad. Porque a lo mejor un resultado primario positivo de 3.000 millones ves que te alcanza para pagar. Pero a su vez haces un análisis de sensibilidad y decís, ¿y qué pasa si entra en recesión? ¿Y qué pasa si aumenta el dólar? ¿Y qué pasa si la economía de Estados Unidos no me compra más? Entonces, esas preguntas que te haces, las tirás en un Excel, las cuantificás, y entonces te dice, guarda que si devaluás, te vas a quedar sin plata para comprar dólares, porque al aumentar el precio del dólar, aumenta la cantidad de guita que agarpás en intereses, porque precio por tipo de cambio, te sube el tipo de cambio, sonaste. Entonces, te aumenta el déficit, entonces te dice si ese superávit primario se banca una devaluación o no, por ejemplo. Te da varios puntos de análisis que si uno lo sabe interpretar y lo sabe entender, puede sacar conclusiones para ver a dónde está parado en el futuro. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, sí. No. Bueno, ¿listo? Sí, profe, estamos bien. Buenas noches, Bueno. profe, gracias. Nos vemos el sábado. Mira, acuérdense que el sábado empezamos un poquito más tarde siempre, a eso de las 12. Bueno, Bueno, Chao, profe, quedamos buenas así. noches. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. chao, profe. Chao.